Buenas tardes a todos. En nombre de la División de Socioeconómica, y claro, quiero mencionar que le damos la bienvenida a Paco Ignacio Taimo II, hijo del gran oculto, chavos, saben, gran historiador, gran novelista, está aquí con nosotros y vamos a platicar con ustedes. Y bueno, sin más, a nombre de la directora, la maestra Nora del Consuelo Noris Mayans, te doy la bienvenida, Paco. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes saben que estos eventos son importantes porque los organizan ustedes mismos. En este caso, le damos las gracias a la PAP, ¿sí? En la comisión de Acatlán, que es Hermila Galindo. Entonces, le damos la bienvenida otra vez. Un fuerte aplauso para Paco. Caliente y seco, perdón por la demora, compañeros, pero el simulacro nos agarró en el camino y estuvimos 20 minutos parados de terrible. No era mi intención llegar tarde. Bien, vamos, caliente. La historia es bien sencilla. Hace 2 meses la Presidenta de la República nos pidió a un grupo de historiadores de izquierda, obviamente, que si nos íbamos a las universidades a hablar de historia de México. Y le dijimos, ¿hablamos de lo que queremos? Y dijo, sí. Y dije, bueno, entonces sí, a favor. La idea era muy sencilla. La idea es llevar el debate sobre el pasado al mundo juvenil, al mundo adolescente. La gran pregunta que en algún momento de nuestras vidas nos hacemos es ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Y la historia forma parte de esta respuesta. La manera como te identificas con el pasado te plantea en dónde estás en el presente. No es palabras menores, no es para hacer currículum ni para pasar ninguna materia. Es más, posiblemente la mayoría de gente a las que les demos conferencia se van a ver en conflicto con algunos maestros conservadores que creen que la historia de México es un montón de cifras, de fechas y de un vacío. No, la historia es calor. Y eso es lo que les venimos a contar. Como me dejaron escoger de qué iba a hablar, decidí hablar de Juárez. Probablemente porque es una figura que entre los jóvenes provoca poco atractivo. Chaparrito, cuello corto, nadie le explicó en sus días de presidente, sobre todo en la última etapa de la presidencia, que los fotógrafos son los peores enemigos de uno. Y entonces usaban un traje muy formal, y el cuellito corto, con lo cual no paso, ya no tomo Coca-Cola, ni una pinche Coca-Cola. Demasiados pegacieros. Como Mexicola de Pascual. Pero bien, Juárez. Nadie le había dicho que la foto le roba la alma a la gente. Entonces aparece como desconsolado, rígido, tieso, y da la sensación de un personaje distante. Cuesta trabajo crear empatía con personajes históricos como estos, donde cuando los observas, pues son estampitas que te hicieron recordar y pegar en la primaria, son monumentos donde estás sentado en una silla horrible que parece papal, son retratos con un Juárez duro y todo rígido. No le hacían mucha gracia su físico, era chaparrito y zapoteca, y el que no le guste que vaya y chingue su madre, para dejar las cosas claras, porque de repente hay toda una corriente enmascarada de antiindigenismo que oculta que lo que le molesta en el más profundo del público de su pinche corazón, perdón por el lenguaje rudo, pero el otro día se me olvidó, es que es indígena, una figura surgida del mundo indígena.
En los últimos meses, a partir del aniversario del natalicio, en marzo, han surgido una buena oleada de artículos periodísticos y reportajes en YouTube calumniando a Juárez. No les gusta nada. Y el pensamiento reaccionario se pone muy caliente con la figura de Juárez. El último que vi hace 3 días es uno que dice: Juárez, presidente traidor de la patria. Y dije, chica, a ver qué argumentos nuevos tiene la derecha. Y la derecha, el autor, que es anónimo, claro, se desata acusando a Juárez de vendepatria, de masón encubierto, dirigiendo los destinos de la República, de asesino de Maximiliano, etcétera, etcétera, de promotor del tratado que estuvo a punto de dejarnos, si se hubiera ejecutado, cosa que ahora les explicaré, hubiera dejado sin capacidades de controles fronterizos en nuestra relación con Estados Unidos. Los argumentos son uno y otra vez los mismos, no tienen mucha validad esos cuates de la derecha. De hecho, buscan y leen la historia buscando encontrar elementos que justifiquen su punto de vista previo. Esto no es nada del otro mundo. Juárez, en vida y en muerte, ha sido bombardeado por los pensamientos de los historiadores conservadores. Bulnes, sí, de veras. López Alamán, no les gusta Juárez. Pero la nueva oleada de pensadores entre comillas, o algo pensadores conservadores, que ha surgido en el tremendo duelo que tenemos entre la 4T y el pensamiento conservador mexicano, los Krauses, Camus, y toda una racha de escritores, entre los que destaca notablemente el ideólogo de Reforma, Catón, que dedica todos los años 2 o 3 artículos a vituperar a Juárez y a confrontarlo. Algunos de ellos notables. Escribe un libro en que le encontré 63 errores en 21 páginas, donde ya el problema no es si es antijuarista, no es su pinche gusto, sino si es un analfabeta como historiador, ¿no? Funcional. Están desatados. Y las razones de este odio son obvias, son claras. Lo que me preocupa son las razones de la falta de empatía de la figura de Juárez con todos ustedes. Nadie en su sano y adolescente juicio, y sospecho que aquí hay abundante sano y adolescente juicio, traería una compita de Juárez en su cartera. ¿Alguno ha cometido tan terrible agravio a la memoria histórica? Nadie en su sano juicio convencería a su papá a regañadientes y con presión política de que ponga un Juárez en los guardabarros del carro. No resulta atractivo, no resulta algo que produce identidad. Y entonces déjenme contárselos bien, porque si se los cuento bien, por lo menos le van a tener tanto cariño como yo le tengo a Benito. Era un personaje muy particular. La historia, las varias historias que sobre él se han escrito, los recuentos de historiadores más o menos sólidos que hicieron una investigación, te contaron la historia de los borreguitos, muy importante. Lo mandaron a cuidar unos mil borreguitos y le robaron 2 borreguitos, y entonces tuvo que huir porque su padrino o su padrastro o su tío, no estaba claro quién sería, iba a reclamar por los borreguitos perdidos. Y era pastorcito. Además, es curioso, cuando se habla de Juárez niño, todo el mundo usa diminutivos, que es muy la manera pinche de tratar al mundo indígena. Es chiquito, es pastorcito, el pastorcito Benito. Wow. Sea o no cierta la historia,
que parece ser que tiene elementos de realidad, tuvo que abandonar el acá para irse a la búsqueda de tranquilidad o de futuro o de destino en la capital. Este joven indígena descalzo, compañeros, con calzón de banda y con el agravio de haber perdido 4 o 5 borreguitos, tampoco está clara la cifra, 4 borreguitos perdidos, si eran 8, si eran 4, si eran 2, si era uno nada más, si los perdió, se los robaron, si se los comió, llegaron. No está nada claro. Pero va a dar Oaxaca y se mueven todas las dificultades de un indígena campesino monolingüe adquiere el Castilla, idioma de uso, de vida y de trabajo de una sociedad que está saliendo apenas de la colonia por la vía de la independencia, tiene algún protector que lo cuida, que le da empleo y logra estudiar. Pero ahí viene el cual que me gusta. ¿Cómo logra estudiar el joven Benito? Logra estudiar siendo sirviente de sus compañeros. Imagínenselo de repente en Acatlán, uno más entre ustedes, chaparrito, moreno, cuello corto, con calzón de manta y guarache, que para poder estudiar aquí y mantenerse, trabaja en mitad de tiempo en el jardín, de jardinero, o en la tontería, llevando con diablito cajas de refrescos. Ahí surge la identidad. Es uno de nosotros, de los más desposeídos, de los más agraviados, de los más perseguidos. Por esos caminos dificilísimos logra dominar el idioma y logra convertirse en abogado, licenciado, el licenciado Benito. E incluso logra tener una novia mestiza, criolla, digamos, y logra un grado de protección. Y sus primeros trabajos como abogado te darán una idea de por dónde anda este joven Benito. El primer gran conflicto legal que lleva es un problema de tierras, defendiendo una comunidad contra un agiotista oligarca y un cura, que es el que opera como testaferro de la oligarquía en esa comunidad y es el poseedor de las tierras. Y su primer trabajo como abogado es un juicio por derechos de tierra. Tampoco tengo claro si lo ganó o lo perdió, pero están las primeras reflexiones sobre todo esto. Hará una carrera sin demasiada gloria en esta sociedad oaxaqueña y en los albores de las alternancias del pensamiento liberal y revolucionario será gobernador de Oaxaca. Y le toca la guerra 46-47, la invasión norteamericana. Y se propone llevar adelante la guerra de guerrillas, como muchos de los gobernadores de la izquierda del proyecto liberal que Santana deja de lado para convertirla en una guerra de posiciones con un ejército clasista, jodido, reaccionario y absolutamente inútil, que pierde el 47 y al perder el 47 perdemos Texas, Utah, Arizona, Nuevo México, California como nación. Texas ya la habíamos perdido 10 años antes. ¿Y cuál es que ya toca? Por esta derrota histórica, por este abandono del país. ¿Qué caracteriza a este primer Juárez como abogado? Su seriedad, su rectitud, su voluntad justiciera, grandes actos políticos, ¿no? Y curiosamente su puntualidad. Curioso que nos fijemos en cosas como esta. Pero en Oaxaca se creó una tradición cuando Juárez era gobernador, que era cuando lo veías pasar por el Zocalito rumbo a Palacio, sabían que eran 5 para las 8. Y la gente ponía en hora sus relojes a ver pasar a Juárez. Por esta seriedad, esta solidez.
y dando continuas lecciones en la vida diaria de moralidad. Por ejemplo, el problema de los que se acercaban a conquistar a sus hijas eran las hijas del gobernador, a obligar a sus hijas a que tuvieran un trato igualitario más allá de la raza. La dictadura satanista no se lo va a perdonar, lo va a detener, lo va a meter en San Juan de Ulúa. Si ustedes conocen San Juan de Ulúa, debe haber por aquí un jarocho perdido. Es horrible. Era una cárcel ya rechingada. Todos los sótanos donde se metían los presos tenían 10, 20 centímetros de agua. Las enfermedades, el hambre pasaba. Curiosamente ya está casado, su primera esposa lo mantiene con un apoyo producto de una recaudería que tiene ahí, que ha hecho con dinero de apoyo de los otros amigos, con el poquito dinero que gana en la tiendita de los barrotes, trata de mantener al delito encarcelado. Y ahí, porque cuando me cae bien Juárez, me cae bien Margarita. No solo por la abnegación, sino porque comparte políticamente el proyecto liberal. El ministro lo demostrará claramente a lo largo de los años. En algunos momentos, con visos de genialidad, Margarita demuestra que merece. Salen las fotos que, por cierto, no sale, porque quién sabe por qué decidieron que Juárez tenía que retirarse todo rígido, todo eso. Tiene dos gabanes, dos trajes, el de Don Engrán y el otro. Nunca tuvo en su vida más de dos, no los tendría como gobernador de Oaxaca, no los tendría en el exilio, no los tendría como presidente. Este es un personaje de dos trajes. Era actriz que parecía un lujo imperdonable. Y este es el Juárez que por casualidad se encuentra exiliado en Estados Unidos. ¿Qué hace? Trabaja, ¿de qué? Lo que puede. Con salarios muy bajos. Lo mejor que logra en Tampa, después de pisar el San Juan de Ulúa y se exilia, y entra en la red de conspiradores liberales contra la dictadura de Santana. Lo mejor que consigue es trabajo liando puros en una tabaquería. Ahí se hace gran fumador de puros. Unos como los que se robaban al final de la jornada de trabajo o los que muchas veces en la industria tabaquera se pagaban tantos reales y 2 puros de sueldo. El hecho es que se vuelve un potente fumador de puros. Cuando decidimos hacer la portada en el cuento que hace de Memoria para mis hijos, le pedimos al ilustrador: oye, queremos una portada de Juárez con puro, fumando puro. Y digo: ay, pero ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir quién? No, pues el protocolo, ay, no mames, de veras, que vamos a ignorar que Juárez fumaba puro, olvidarlo de acá, ¿no? ¿Dónde está la molestia? ¿Dónde está el miedo a bajar de las estatuas de los personajes y poderlos tocar? Total que salimos en 40.000 ejemplares con Memoria para mis hijos, con Juárez fumado puro. De la red de conspiradores, que se divide en varios puntos fronterizos de los Estados Unidos, están promoviendo una revuelta armada, no les sale bien, y de repente la revolución estalla en el lugar menos esperado, que es un levantamiento en Acapulco y el levantamiento de los Pintos de Monarcas. La revolución contra la eterna dictadura de Antonio López de Santana. Y además motiva por el trasfondo una gran derrota contra los Estados Unidos que no debió haber sucedido, motivada por la necesidad de romper las trabas que la sociedad mexicana tiene en ese periodo de su historia
controlada por el clero conservador, muy conservador. Y entonces esta revolución que estalla en Guerrero rápidamente se consolida, surge un presidente, caudillo militar en Acapulco, derrotan a Santana, como siempre que lo derrotan, agarra y se va a Manga de Clavo, la sienta a jugar con sus gallos y luego al exilio en Colombia. Juárez llega a sumarse a esta revolución cuando llega a Acapulco con la humilde ropa de un trabajador de la industria tabaquera. El hijo de Juan Álvarez no lo reconoce, él dice: soy el gobernador de Oaxaca, y lo suman al equipo liberal. El equipo liberal trabaja en Cuernavaca, derrotan a Santana, finalmente en la Ciudad de México, y se inicia el proceso de la Constitución del 57. No quiero entrar en muchos detalles para no aburrirlos, pero Juárez es una más de las figuras del clan liberal progresista que se reúnen en el Constituyente. Por azares del destino, es nombrado presidente de la Suprema Corte. La Constitución del 57 establece que en caso que falle la presidencia, el nivel inferior de mando está en la Suprema Corte. No teníamos en aquella época vicepresidencia. Y entonces se crea un fenómeno todavía más extraño, que es como Ford, el presidente de México, el caudillo militar de Acapulco, decide no jurar la Constitución. Algún día alguien que tenga mucho tiempo le cuenta la historia de cómo como Ford era un mandilón muy pendejo. Su pleno mandilón, su mamá era reaccionaria hasta las calzas y hasta los zapatos de tacón. Estaba en convivencia con los militares de Cubaya más reaccionarios y con el obispo, que era el que le explicaba cómo era la vida. Influían y pensaban sobre su hijo, que decide dar un autogolpe de Estado al no jurar la Constitución. Y deja de ser presidente en la legalidad de la Constitución del 57. Y se inicia la guerra de reforma. Juárez, entonces, de la noche a la mañana, pasa de ser el presidente de la Suprema Corte al presidente de la Nación. Y así lo será en los siguientes 10 años. 10 años. ¿Qué hace Juárez? Huir de la Ciudad de México, que lo quieren matar. Logra escaparse, crea la primera el contacto, termina dando la vuelta, baja por el canal de Panamá, regresa por Veracruz, en plena guerra de reforma, liberales contra conservadores, y con una constitución bastante progresista que va aumentando al paso de los días, porque se le van sumando las llamadas leyes de reforma. Durante mucho tiempo se abrió un debate interno entre los que leen y estudian Juárez y Aparicio, que es: ¿qué era Juárez? ¿Qué sería Juárez en los siguientes años? Guerra de reforma, victoria, gobierno federal, intervención de españoles, ingleses y franceses. Los franceses desbaratan, Juárez desbarata esta intervención, logran sacar de la jugada a los españoles y ingleses. Los franceses avanzan hacia Puebla, la batalla de Puebla, victoria en Puebla, milagro de los milagros, segunda batalla de Puebla un año después, derrota, Juárez cercado y se va hacia el norte. Empieza el largo periplo que lo llevará hasta Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, a 1 metro de la frontera norteamericana, bajo persecución de traidores y franceses. Este debate que se generalizó, volveré sobre algunas de las historias que me gustaría contar. Este debate que se generalizó era: ¿quién era Juárez?
qué se debe que su figura se haya levantado sobre la de todos los demás y tenga la consistencia, la imagen del Salvador de la República? Y algunos historiadores hicimos un resumen más o menos forzado. Era un gran caudillo militar, no. De hecho, cuando dirigió formalmente como presidente del ejército, su concepto era equivocado, la guerra de posiciones, de frentes, cuando lo que dio la victoria a la revolución liberal contra Maximiliano fue la guerra de guerrillas. Militares de primer nivel, Santos de Gollado, Zaragoza, González Ortega, Leandro Valle, hay media docena de militares mucho más capaces que Juárez. No era pues un gran caudillo militar. Era un buen abogado en relación con la promulgación de leyes, la constituyente del 57. Sí, no era un mal abogado, pero al lado de las grandes figuras de la constituyente del 57, de Melchor Ocampo, de Lerdo de Tejada, de los dos Lerdos de Tejada, los hermanos, al lado de Zarco, no era un gran abogado constituyente, también en la medida, pero los grandes fueron otros. ¿Era un gran cronista? No, no lo fue, nunca lo fue. Ni periodista ni cronista, porque la revolución se nutrió de los talentos más grandes que había en México, Guillermo Prieto, Altamirano, el propio Zarco. Juárez no practicó el periodismo, era un buen escritor de discursos, mediano, no estaba mal, solía ser parco, no exceso de rollo, como todo los liberales que gustaban eran los brindes. El liberalismo crea entonces después, les contaré después por qué eran peligrosos a la hora de tener 14 brindis en una cena. No era un gran diplomático en términos de relaciones exteriores. No era. Tenía un manejo bastante acertado de lo que estaba pasando con la independencia en Estados Unidos y toda América Latina. Pero las grandes figuras del pensamiento internacionalista, de las relaciones exteriores, pues eran Zarco, el hombre que genera los tratados de la soledad, el propio Melchor Ocampo. ¿Qué chingos era Juárez? ¿Por qué tanta devoción, cariño, amor, respeto y veneración por el defensor de la patria? Cuando sacas la visión, ¿qué encuentras? Encuentras que Juárez era el gran director de la orquesta rural. Era el que eligió a Zarco como ministro de Relaciones Exteriores, el que se apoyó en Melchor Ocampo para la Constitución del 57, el que nombró a Zaragoza y a Santos de Gollado, o a González Ortega, grandes caudillos militares en el futuro, en un ejército de voluntarios y de milicias. Era el gran director de la orquesta. Era necio, era terco, era indomalable. Y lo vamos a estar muchas veces hablando de su historia. Y era valiente, eso sí, en cuanto que estaba dispuesto a ponerse en riesgo a sí mismo en nombre de la preservación de la República. Perseguido por franceses y traidores, huyendo hacia el norte, teniendo una idea muy clara: mientras la presidencia esté en el país y mientras esté pisando el terreno nacional, existe. Y escribía. Sus obras escogidas, o completas, o casi completas, son 17 tomos de ese tamaño, la cantidad de notas escritas. Porque ¿qué hizo? Construyó la República. Y ahora usted se va a tal lugar y se vuelve representante. ¿El representante de quién? Si está dominado por los
una sobriedad tremenda. Cuando está en el exilio, Juárez renuncia a su salario. Va a estar chingada, porque no hay recursos. Cuando sale de la Ciudad de México el gabinete, con Juárez a la cabeza y Guillermo Prieto en el carruaje, el ministro de Hacienda, que es Prieto en esos momentos, tiene 20 pesos con 70 centavos. Es el tesoro de la nación, no hay un pinche quinto. Y cuando reciben los primeros dineros de apoyos de comunidades, etcétera, en Paso del Norte, Juárez dice: no, espera, páguenme al Batallón Supremo Poderes, que es el custodio de la presidencia. Ya mi salario luego veremos. Será hasta el 67 en el que pueda cobrar los salarios atrasados del presidente de la República. Pero este país no está exento de calor y de cariño cuando lo revisas cuidadosamente. Cuando va rumbo al norte, se detiene en Chihuahua. Las damas progresistas de Chihuahua, seguro que hay alguna dama progresista de Chihuahua entre todos ustedes. Seguro. No levante la mano para no quemarla aquí en público, porque son Chihuahua, las damas progresistas de Chihuahua. Le dicen a Prieto: don Guillermo, queremos hacer una fiesta, porque sabemos que el presidente es buen bailarín. Agárrense. Sotaco, buen bailarín. Y Prieto consulta y vuelve con la respuesta diciendo: lo lamento, pero el presidente declina el favor que le hace de la fiesta que están organizando. Pero las damas progresistas de Chihuahua son cabrones. Le dicen: pero sí queremos y la vamos a hacer. Y Prieto vuelve y le dice: aquí entre nos, el presidente no quiere ir a una fiesta porque sus botas tienen hoyo. Y entonces está muy feo bailar unas botas con agujero, se llenan de polvo y tierra, y me compran unas botas nuevas. Bueno, hay 3 crónicas de esa famosa fiesta en Chihuahua. Y las crónicas son muy divertidas, porque te revelan algo que en su cabeza no estaba. Que Juárez era tremendo bailarín. Bailaban polcas, cuadrillas, pasodobles, salados, habaneras. Bailaban lo que le echaran. Pero además no solo eso, estuvo 11 horas bailando en la famosa fiesta de las damas progresistas de Chihuahua. ¿Se lo han imaginado por el bailarín? ¿A poco no va adquiriendo otro color, otro calor, otra capacidad para tocar? ¿No? A él, en esos momentos, le dedica la transformación de la paloma. La paloma es una canción popular: de tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. La plebe, la chinaca, la guerrilla armada a lo largo y ancho de todo el país, resistiendo a traidores y a franceses, le modifica la ley. Si a tu ventana llega un pajarito, trátalo con cuidado, que es don Benito, ¿no? Ese país es otra cosa, es otra tenacidad, sí, duro con sus propios compañeros, sí, se peleó con muchos de ellos de manera cruel, con Prieto, con González Ortega, que había sido clave en la victoria liberal internacional. Le quitó su derecho de mando a Riva Palacio, que luego tuvo que devolverse, porque Riva Palacio era maravilloso y había logrado crear una guerrilla de tal fuerza que terminó llegando a todos juntos con Mariano Escobedo de cabeza a Querétaro. La historia de estos años, que van desde la caída de Santana hasta el fusilamiento de Maximiliano y el retorno de Benito Juárez a la presidencia de la República, está marcada por personajes inolvidables y por anécdotas maravillosas. Por solo poner sobre la mesa algunas de ellas, Juárez está en la Ciudad de México, se perdió la segunda batalla de Puebla, las caballerías de los traidores con Márquez a la cabeza vienen avanzando por el oriente de la ciudad, por el nororiente de la ciudad. Juárez está en Palacio destruyendo y guardando documentos
2 o 3 carrozas que llevan algo que nadie sabe qué es. Y una segunda cámara con su esposa y una escolta chiquita de dragones de Guanajuato, que son su escolta en ese momento. Y entonces se produce una situación sospechada, que es, el pleito le dice, tiene que ver esto, señor presidente, y Guillermo, nos van a matar, si no nos vamos a la Ciudad de México. Y no, pero tiene que ver esto. Bajan un piso en el Palacio Nacional, Juárez despidió del Congreso y dijo, la legalidad republicana se restablecerá en otra parte de la República. Y aparecen 15 pelados con reatas sobre el hombro. Juárez dice, ¿qué es esto? Aquí está, señor presidente, sacarraca, avientan las reatas enfrente de Juárez, con lo cual Juárez queda desconcertado ante el tamaño penal. Y cuéntenle, muchachos, dice Prieto. Y los compañeros que traían la reata dicen, los traidores que han tomado Puebla, junto con el ejército francés, han decretado fiesta a la entrada del ejército francés en Puebla, y que todas las catedrales e iglesias de Puebla suenen sus campanas en júbilo. Hijos de su chingada, debe haber hecho para adentro de ese libro. Y nosotros somos los campaneros de Puebla. Le cortamos la reata a los pinches campanas y van a tocar el zumbido, porque las campanas no las pueden tocar, señor presidente. Y se las cortamos las cuerdas de las campanas. Y aquí las tienen. Este es el calor que circunda y reúne a la tenacidad y la voluntad juarista de mantener la república en pie. Ha habido decenas de debates. Después de la derrota del imperio en Querétaro, debió haber otorgado un perdón presidencial para que no lo fusilara. Yo creo que Juárez, a pesar de que hubo presiones, incluso internacionales, de amigos de México, lo tenía muy claro que si viene se construye un imperio, te va a ser un ataúd de pie. Y no había por qué perdonar a un invasor que había cruzado el canal. Ese es el Juárez que me fascina, me cautiva, me pone buen humor. Cuando llega a Palacio después del triunfo de Maximiliano, decide vivir en Palacio, pero en el cuarto del cochero. Es esta sinceridad republicana, este despojo de los faustos y las grandes apariencias, la que construye el momento dorado para nosotros del liberalismo, que va de la caída de Santana a la derrota del ejército imperial de Maximiliano. Sería mucho pedir que se pusiera una estampita de Juárez en su cartera para los que usan cartera, que ya no está de moda. Sería mucho pedir. No tenemos una buena estampa. Voy a conseguir una estampa de Juárez fumador, porque es políticamente incorrecto como yo, ¿no? Fumando puro. Sería mucho pedir que cuando pasen por el municipio a Juárez, vean la estatua y digan, no, bájate de la estatua, Benito. Te ves muy pinche tieso y muy rígido ahí. No eres el que siempre fuiste. Un indígena zapoteca, convertido en presidente por azares del destino, de una tenacidad, una voluntad, y gran director de orquesta de la Revolución Negra. O sea, que regalo un Juárez para que se vean en su casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. La verdad es que siempre sus conferencias son impresionantemente interesantes y llenos de historia y de datos sumamente ocultos que no se ven en ningún otro lado. Ahorita quisiéramos dar pie a una ronda de preguntas y respuestas, si está bien todo con usted. ¿Qué tal son las tortas de aquí? Perdón, me pregunto, ¿qué tal son las tortas en Acatlán? Memoria de estas chafas.
Pues, la tradicional, un poco y Mejor no. No te la recomendamos. Ok, no más para saber cuánto tiempo le voy a dedicar a tirarme a rollo con ustedes. Porque vivimos una petrolera que tiene aquí. una petrolera es un pan árabe que tiene picol, salsa, y luego le ponen bistec. Y pues se dice petrolera porque tiene mucho aceite. Y pues el pan árabe. Empiezo a sospechar que la petrolera la inventó que no era mucho confianza. Adelante con las preguntas y las respuestas. Más quieres saber cómo andaba el gibraltar. Sí, dígame, compañera. Bueno, hay muchos medios amarillistas alrededor de internet donde plantean que Benito Juárez tenía planes de ser un dictador porque iba a reelección tras reelección. ¿Usted qué opina respecto a eso? Yo tuve planes cuando estudiaba en la secundaria de cambiar de sexo, pero no por las... Mira, que los locos, chica. No era por razones sexuales, sino era porque había leído rock hoy y las falditas escocesas me parecían el logo más de sexy y de elegante. Pero si llego a mi secundaria con faldita escocesa, Juárez tenía planeado ser dictador, que no mamen. Un personaje histórico habla sus hechos, no sus ocultos motivos, ¿no? Aclarar los temas. Sí. Mi comentario va más en cómo nos aconsejaría nosotros como estudiantes, como jóvenes, en qué situación. En la situación de que, así como en todo el país hay un fuerte golpeteo de la derecha, hay un fuerte golpeteo constante de grupos panistas, de grupos turistas y demás, aquí mismo en la facultad convivimos muchas veces muchos de nuestros profesores con simpatías políticas para estos partidos, la misma dirección, por ejemplo, algunas expresiones de protesta que se quieren hacer como estudiantes, muchas veces son censuradas o ignoradas. Por ejemplo, a diferencia de la Facultad de Ciencias Políticas, en CEU, por ejemplo, algunas pintas que se hacen como protesta para algunos movimientos sociales o de apoyo a algunos mismos movimientos, aquí son censurados, son borrados de inmediato. Incluso, por ejemplo, el día de hoy se pone, ahorita no se puso creo el simulacro, pero los días jueves se pone uno que le llaman acá tianguis. Es un tianguis en el cual los estudiantes se organizan para vender sus productos y generar cierto recurso para poder estudiar. Precisamente similar a lo que nos comentaba de Juárez, que mientras estudiaba trabajaba. Entonces, en general, ya para no alargarme más, ¿qué nos recomendaría desde estas trincheras hacer para resistir no solamente a nuestros directivos si es necesario, sino resistir a nuestra comunidad, resistir como jóvenes? ¿Qué nos recomendaría? Gracias. ¿Eres consciente de que somos enorme mayoría? ¿Son ustedes conscientes de que somos la enorme mayoría? ¿Son ustedes conscientes de que la derecha en este país vale para pura madre y 3 cacahuates y uno de ellos podrido? ¿Son ustedes conscientes de que el pensamiento conservador está arrinconado, patalea y se expresa y se esconde? Y se esconde dentro y fuera de Morena. No piensen que Morena y la 4T es un jardín de infantes. Tenemos 3 broncas con Hartford. Mientras sigan chingándose a los narcos, yo no tengo pleito con él. Ahí va, hablaremos de Hartford en 30 segundos. Pero lo que sí quería decir es que este pensamiento conservador se expresa en la sociedad. Se expresa de todas maneras. Se expresa en burocracia, en autoritarismo, en búsqueda del poder por el poder, en faltas de principios y desde luego en la religión del dinero, que está clavada, el individualismo está clavado en la lana, el billete y triunfar es hacer mucho dinero. Hacer qué chinos comer nada. Ser millonario y luego le dárselo a un hijo pendejo que lo malbarata. Eso no se puede. Luego hablamos de la feliz. Gracias por los apuntes. Ahora son chilarete de mis abuelos. Bueno, no me voy a debatir mis puntos de vista, son públicos y conocidos. ¿Qué significa? Significa que la construcción del pensamiento de izquierda
se produce en las palabras, en los hechos y en la formación de las ideas. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos un intenso trabajo de formación de ideas. Necesitamos leer un chingo. Una izquierda que no es culta es lo más parecido a la pinche derecha que se puede imaginar, compañeros. Aprendamos de la novela, de la poesía, del cine, del teatro. Alimentemos el pensamiento crítico de todos estos materiales. ¿Qué más? Sí, hay que dar la pelea en todos los frentes, frente a cualquier forma de autoritarismo. El portero de una discoteca que dice, tú no, porque eres chaparrita y morena, vas y chingas a tu madre, pero no meeting en la pinche discoteca. ¿Sí? El burócrata que cuando llegas a una oficina en gobiernos de la 4T, dices, buenos días, y te dice, no, le dices, no, qué pendejo, si todavía no dije que vine. Eso está en nuestra sociedad, está el individualismo, está algo penoso, que es un nivel de pensamiento conservador en el propio pueblo. El otro día, en un debate, no el otro día, hace 2 años, una señora diciendo, y yo, a mí no me toca nada, y esa pendeja que ya tiene 2 hijos, recibe una beca. En lugar de decir, qué suerte que esa madre soltera que quedó desamparada, chingada, tiene una beca para sus hijos. En lugar de decir eso, no, es el agravio, la miseria humana. Es decir, y a ella le toca y a mí no me toca. El mismo ordenante. En lugar de gozar del triunfo social, el quedarte en la mezquindad. Y en el seno del pueblo tenemos ese pensamiento conservador, autoritario. ¿Sí? Yo siempre dije que lo más grave que corre la 4T es que si dejas poner un pendejo lo ejerce. Sin duda, ¿no? Y siempre lo ejercerá de una manera autoritaria, porque su capacidad para empatizar con las mayorías es muy pequeña. ¿Sí? Blas Otero, el gran poeta español, escribió: yo escribo para las grandes mayorías. Yo busco la voz de todos. Y el pensamiento izquierdo es un pensamiento por esencia solidario, no racista, no discriminador, no individualista y no basado en la adoración del rey del dinero, chingado. ¿Sí? Exigente de derechos, pero promotor de voluntades, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? O sea, la batalla en donde estás, cuando puedas, y formar. Y mi propuesta, que es la de hoy, yo creo que tengo otras propuestas más divertidas, como no ir a los Pumas porque es un desastre. Y me depende un chingo que esos Pumas. Sí. ¿Pero qué me queda? No, voy a entrar en un debate peligrosísimo. Toluca, porque son chorliceros, les presto. No, entro en un mal territorio en que tenés que ver al con los gustos deportivos. No, eso no. ¿Qué queda hoy? Decirles, volvamos a la historia. Leída de otra manera. Aprovechemos una aproximación literaria, poética, documental, narrativa hacia la historia, porque construye identidad. El día que convenzca a un adolescente de 12 años, en lugar de traer en la mochila una estampita de Dora la Exploradora, traiga una del zorro, chinga, haz cabrón. Luego tendremos que explicarle si el zorro existió o no existió, si en la Baja California era reaccionario o no era reaccionario, ¿verdad? Pero eso ya son explicaciones menores. El chiste es la senda del zorro, órale. Y Dora la Exploradora da para bien poco, chingada, da para nada, ¿no? Como Flashman, que todo el mundo sabe que vamos rápido y se lo quieren coger, pues, ¿no? Perdón, soy tremendamente rudo, vulgar. Yo no voté por él para la candidatura de la Ciudad de México. Es más, hice campaña contra él y a favor de Clara, que me parecía que venía de la experiencia popular más ingeniosa. Pero no fue un mal jefe de seguridad en la Ciudad de México. Logró hacer descender seriamente y crear sistemas de inteligencia para combatir el crimen.
y haberlo mandado a enfrentar al narco. Un momento que el narco se desató, compañeros. Hubo un momento en este país, hace 4 meses, en que había guerra civil en 5 estados de la República. No ha empezado mal. Ha decomisado drogas, ha destruido dineros, ha detenido, ha perseguido. No lo está haciendo nada mal. Yo le quedé bien. No, su trayectoria no es la mía. Yo vengo de la izquierda desde que tengo 15 años. A los 15 años empecé a fanatizar a Carlos Toca, hasta que me sacaron policías armados de ahí, porque era pecado a fanatizar obrero. Y Harford no, Harford tiene otra historia personal, que no te gustará, no te gustará, pero de nuevo, por la gente habla sus hechos. Nadie tiene la culpa de ser ratoncito y tener trabajo en Blancanieves. Esa es una buena metáfora. Daremos. No era selección también, pero una mala metáfora. Sí, a ver, pregunta por allá arriba y aquí otro por acá abajo. Y hay otros dos. No exagero. Adelante. Antes que todo, agradecerte, Paco, que asistas aquí. Volumen para que te oigan. Antes que todo, agradecerte, Paco, por estar aquí en la FES. Es de verdad un placer que nos acompañes aquí. Porque he visto que en la UNAM se ha se han ido a favor de la izquierda, de la derecha, perdón, se ha derechizado mucho la UNAM. Entonces, principalmente aquí en Acatlán, ¿no? Ahora, pues no, nada más era agradecerte, no es una pregunta, agradecerte que estés aquí, que nos des un panorama más, principalmente con Juárez, que la mayor parte de los maestros que he escuchado lo tildan de asesino, de los mismos indígenas. Así, o sea, yo vi tus videos, ¿no? Que hacías en el 11. En todos lados, sí, donde me dejan. Sí, Si dan un micrófono, tira rollo. Entonces ya con ese concepto que aprendí de ti, pues obviamente no puedes alzar la voz porque pues te reprueban, ¿no? Entonces esa parte es fundamental, nada más. Ahí arriba una compañera que levanta la mano vigorosamente, que es el chihuahuense, la más progresista. Dígame, compañera. Haces política todos los días, lo que pasa es que la haces diciéndolo o ocultándolo. Cuando tú escribes una novela policíaca, decides dónde poner la mirada. Cuando el eje de una de tus novelas policíacas es el problema de un maestro de primaria sindicalista al que acusan de un falso asesinato, y todo el entramado de la justicia se construye para fabricarle esa acusación de asesinato, tú eliges un punto de vista. Y lo eliges cuando haces historia, lo eliges cuando haces literatura, incluso lo eliges cuando escribes un poema, cosa que yo no hago por pudor. Ustedes sí pueden hacerlo, no son pudorosos a esa edad. Sí. Justo ahorita que mencionó el tema de darle poder a pendejos, me acordé de una frase de Álvaro Obregón. Obregón, cuando estaba peleando en contra de Villa en Guanajuato, uno de sus subalternos ordenó un contraataque contra la división del norte, que casi pone en peligro la batalla. Y en eso agarró Obregón y se volteó con sus subalternos y les dijo: no cabe duda que no hay peor cosa que un pendejo con iniciativa. Y de lo que usted dijo de Juárez, me quiero quedar precisamente con ese espíritu de resistencia ferrea entre la izquierda en este país. Juárez enfrentó los puntos más negros del liberalismo en este país y logró instaurar una república de derechos y de progreso, y que ha sido la historia perenne de este país, inclusive en la revolución cuando nos levantamos en contra de Díaz y de Huerta. Sí, está bien tu reprogramación a Juárez como parte de la tenacidad. Tu cita de Obregón es peligrosa. Obregón también dijo: no hay general que resista un cañonazo de 50,000 pesos. Obregón era de mucho cuidado. Y la idea de un pendejo con iniciativa, yo creo que
es peor un pendejo sin iniciativa, ¿no? Repasemos, Peña Nieto, que era un pendejo sin iniciativa. No tenía ni iniciativa de nada. Alguien me dijo, ¿por qué no le regalamos a Peña Nieto unos libros? Que no mames, pinche desperdicio. Sí, compañero. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿nunca se vio censurado de alguna forma? Y si sí fue así, ¿cuál fue su pensamiento o cuál fue la forma en la que usted la censuró? ¿Nunca qué? Perdón, que no. ¿Nunca se vio censurado? ¿Censurado? Sí, sí me vi censurado. En algunas veces con bastante crueldad, aunque no represiva. Por ejemplo, escribí la historia de Juan Escudero, el alcalde socialista de Acapulco en 1922. Me parecía una historia fascinante, ¿no? Se la propuse en era priista al Canal 11, compraron los derechos, me dieron un primer adelanto y al mes y medio dijeron, siempre no, mis callitos con mis derechos de regreso. Pasaron 3 años y se la vendí al Canal 22 y de repente me dijeron, no, Paco, siempre no. La he vendido 4 veces, compañeros. Es el negocio más grande de mi vida. Los derechos de autor de la segunda muerte de Juan Escudero. Se lo recomiendo que la lean porque sale mucho más barato leerla que ver un programa de televisión que no se va a hacer. Ahora había intención de volver a retomarlo. Espero que en el ambiente que tenemos en la televisión pública se pueda inventar, pero sí fue censurado. Y cuando trabajé como ayudante de mi padre en Canal 13, nos sacó la policía. Es mejor censura no poder tener, porque se nos ocurrió transmitir en vivo el funeral de Neruda, donde cantaba la Internacional. Y bueno, hay 30 historias chiquitas, nada del otro mundo. No ha sido el gran censurado. Porque me he movido en el mundo del libro, donde tienes un margen que los lectores te protegen. Pero no te pasan cosas muy a lo largo de tu vida. Escribo una novela que a mí me gusta mucho, que se llama Retornamos como sombras. Yo creo que es la mejor novela que he escrito como novela, no como historia. Y de repente me llaman, me dicen, Paco, ¿no podemos comprar tu libro en Veracruz? ¿Por qué? Pues no sé, pero no hay en ninguna librería, ni en los supermercados, ni en Sambos, ni nada. Averiguo con la editorial y dice, no, si mandamos 1.200 ejemplares a Veracruz, los había comprado Miguel Alemán, todos. Y dije, pues manda los otros 1.500 a ver si lo siguen comprando, hasta que lo agotemos al rey. Censuras de esas muchas veces a lo largo de mi vida. La segunda pregunta. La segunda pregunta es como un comentario. Yo vengo de una generación en la que no nos hablaban de Benito Juárez y lo poco que nos han hablado nos lo han satanizado como un traidor. Entonces, bueno, creo que mi observación es muy grande porque yo veo que usted da una nueva presentación a Benito Juárez. Absolutamente. Y es cierto, había un intento de satanización. El pacto Marqueño-Campo, que le atribuye la autoría ideológica a Juárez, hay que explicarlo. Y explicar por qué se da este pacto de los norteamericanos que impiden que los españoles apoyen a Miramón para tomar Veracruz, pero Juárez está encerrado en Veracruz. Pero me tomaría un cuarto de hora y tengo que averiguar si las petroleras merecen mi destino o no. Otro día te cuento lo de... Ahora, traidor, no mames. Traidores Iturbide, traidor Miramón, traidor Salinas de Gortari, esos güeyes han hecho méritos de traición a la patria. Calderón. Y Calderón, el champiñón, han hecho grandes méritos. Entonces, por favor, aplicar a Juárez una visión así es elemental reduccionista y muy pinche reaccionaria. Léalo de todas maneras, que es juicio crítico, porque Juárez es criticable. Si lo ves de la óptica de él, se pasó de rosca en sus relaciones con González Ortega. González Ortega le dice a Juárez, no te puedes reelegir. Y Juárez le contesta, estamos en periodo de guerra, no me queda de otra, no puedo reunir el Congreso. González Ortega le dice, pero según
la misma ley mediante la cual tú eres presidente, yo soy presidente de la Suprema Corte. Y no le falta razón jurídica. Y Juárez dice, mientras haya estado de guerra, mi madre. Y lo exilia. Y uno dice, hijo, qué dolor. El gran caudillo de Calpulalpa, el hombre que defendió Puebla II, a su madre, qué mucha tristeza. Y Juárez, ya ni chingas, pinche delito, no seas autoritario. Pero coloqué en la historia la gracia es colocarte en el terreno y obtener la máxima información posible y contrastar antes de hacer juicios. Y los juicios tienen que adecuarse a lo que estás viviendo, al colocarte en el terreno. Esto hay que tocarla. Y eso es lo que intenté hoy con Pablo. Otro día vengo y les hablo de héroes románticos más chingones como Escudero o Galeana. Galeana tiene una historia muy bonita, va a regalar, para que se identifique con ella. Galeana, brazo derecho de Morelos, brazo izquierdo de Matamoros, y Morelos tenía 3 pinches brazos, porque el tercer brazo era Guerrero, pero bueno, Hermenegildo Galeana viene replegándose con su escolta de una batida en territorio de Chupín y viene retirándose él y su escolta y llega al río Mezcal. La escolta de Galeana era una escolta muy particular, única en la historia de México. Eran 47 negros y marrones, que en aquellos momentos tenían un doble papel. Si eran capturados por la corona española, eran fusilados por insurgentes. Pero luego eran ahorcados por ser negros cubanos en la esclavitud. Entonces había que matarlos 2 veces. De tal manera que cuando la escolta de Guerrero entraba en combate, sabía que no más había una o victoria o muerte, o repliegue, o huida, pero no rendición. La rendición era la muerte instantánea. Se sabían condenados y peleaban con una fiereza encabronada la escolta de Guerrero. Él no se había escogido. Y curiosamente, a Guerrero no lo representa, en términos de falsedad de imagen, como criollo. Y no ven los labios en Miguel del Bon, que tiene origen negro en sus antecesores, ¿no? Bueno. Galeana entonces tenía una escolta de 52 negros, o 48. Llegan a las márgenes del río Mezcala y dicen, muchachos, échense una nadadita. Él cuelga su hamaca del lado izquierdo del río y manda un propio a toda velocidad a que vayan a la hacienda de los Bravos para decirles, venga a hacerme fuerte porque me vienen persiguiendo el ejército español. Y entonces los negros, que eran negros de cerro, no eran negros de costa, eran negros que habían venido en las plantaciones de la caña de azúcar, en las cercanías de lo que hoy es Zacatepec, eran negros de ciudad, que habían sido mozos de librea, elegantemente uniformados para ayudar a las damas a subir los carruajes, etc. Estos negros no sabían nadar. Traían en las manos el machete sureño más cabrón, que no es la mocha corta, es un pinche machete, es de forja, de filo de un solo lado, y que en la parte de fondo trae una cabilla doblada, de tal manera que ese machete te permite cortar la caña y pescar la paca de algodón, con la cabilla, levantarla. Y era tremendo porque si le aplicas mucha fuerza, con un solo filo, partes un cristiano por la mitad, de uno a 4. Y entonces, bien, se encueraron, cuando debe ser. Se metieron al río Mezcal. En lo bajito, lavamos su pinche machete en la arena y agarraditos del machete dejaban que la corriente nos estuviera paseando. Imagen idílica, vivan la imagen esa. Río Mezcal, 52 negros, cabecitas de negros ahí moviéndose en la corriente. ¿Ok? Vale. En esos momentos suena el clarín de guerra. Y aparecen un centenar de soldados gachupines a caballo
dirigidos por un cuate, cuya si la memoria no me falla, que se llama el comandante de estos. Bueno, ya he escrito tantos libros que la memoria se me va por los agujeros y las costuras de los libros. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que los negros se ponen de pie, machete en mano, y ves de la nada salir 52 negros encuerados con unos pinches machetos, se cagaron los gachupines, frenaron el caballo replegado. Esta historia, contada por dos fuentes diferentes, es certera, es verdad. Tenemos suficiente información para decir que pasó así. ¿Cómo se llamaba la comandante Gachupín? Me acordaré en algún momento. Y entonces voy a Mezcala, al paso de los años. Y llego y me pregunto, oiga, aquí a un campesino que andaba con un burro. Y le digo, aquí es donde los negros de Mezcala, de Galeana, asustaron a los gachupines. Y me dice, no, joven, la madre, es para allá, porque el vago es así, me explica, y la hacienda de los Bravo está para allá. Y la marca se sabía la historia completa, la marca de Galeana la debe haber colgado ahí, en esos árboles. Entonces bajamos al lugar de los hechos. Y le digo, oye, ¿usted cómo sabe tanto? No, pues aquí se sabe todo, joven. ¿Y cómo cuentan ustedes la historia de los negros de Galeana? Dije, mamá, me tocó el único pinche loco del pueblo. Loco de su familia, que no era el loco del pueblo, era un maestro de escuela, por su burro. Dije, es que sí se cuenta, joven. Usted es historiador, sí, yo soy historiador. Y aquí sí se cuenta, seguido se cuenta. Eso es lo de los pintos. Me llevaba otra historia que había producido en la zona. Y me dice, pero es que, dije, la madre, pero ¿cómo se cuenta? Dice, es que somos muy léperos aquí. Dije, no mames, yo estudié en la secundaria 4, mi estimado campesino, con burro, yo estudié en la secundaria 4, para entrar había que alburear al merenguero y al prefecto, hombre. Me dice, bueno, si es así, no hay hueco. ¿Y cómo se cuenta? Jajay, el capitán Gachupín se apellidaba Garrote. Y me dice el hombre y se cuenta, aquí dice, de garrote a garrote nos la pelaron. Ven imagen, 52 negros encuerados con machete. Bien, de eso me quedo con dos cosas. Primero, la habilidad que tienen para el burro los guerrerenses. Y segundo, el uso de la palabra nos. ¿Te dan cuenta? No dice se la pelaron. No dice a ellos entonces. Dice nos la pelaron. A nosotros, a los insurgentes. Eso es lo que viene a contarnos. Identidad histórica. Identidad. No se la pelaron a ellos, a los negros. Se la pelaron y ahí apliquemos discriminación sexual, pito o clítoris, me vale madres, no se la pelaron a nosotros. El garrote de sus dragones, gachupines de caballo, no se la pelaron. Sí. ¿Hay más por ahí? No. Sí, adelante. Tú. Tengo dos preguntas. Una es que ¿qué consejo nos daría a los que apenas estamos iniciando la carrera de historia? Y la segunda no es mi pregunta, es de parte de mi papá, ya que mi papá lo hacía mucho, es su historiador favorito, también mío. Y me pregunta si le podría dar una prueba. Sí, puedo firmar sectores. De hecho, yo creo que van a abrir los míos aquí afuera, ¿no? En algún lugar, por allá. Les firmo todo lo que quieran. Consejos, no, consejos a mi edad. Sobrevivan. Son tiempos claros, son tiempos luminosos.
son tiempos conflictivos. Desarrollen civilización. La barbarie está a la vuelta de la esquina. Si no vean a Estados Unidos, qué pinche nivel de barbarie en ese caso sucede. Sí. Me parece bastante interesante distintas participaciones que han hecho varios compañeros referentes a Juárez, de lo que ahorita comentó Galeana, de distintos personajes. Me parece que ya sea desde la perspectiva de la socialdemocracia o de las ideas reaccionarias que previamente pues, argumentaban a favor o en contra de ciertos personajes, me parece que hay como distintas figuras históricas en la historia de México. Dígase, no sé, ahorita estaba pensando por ejemplo en Yucatán, Carlos Puerto, Arturo Gandhi, José Cabañas, no sé, Valticama, personajes así que han sido como muy chingones, dilo con todas las letras. muy madreados por la historiografía desde distintas perspectivas, e independientemente de, pues ya sea, reitero, la perspectiva socialdemócrata o reaccionaria, ¿cómo podemos hacer un análisis como historiadores, como politólogos, como antropólogos, como básicamente personas afines al conocimiento de la historia mexicana? ¿Cómo podemos juzgar un estudio objetivo, entre comillas, de figuras polémicas? Yo creo que el problema es información. Necesitas información. Y en principio, información no es contexto, sino es la posibilidad de contrastarlo. Si algo te interesa en particular, busca mecanismos de contraste, versiones confrontadas. Hablando de identidad histórica, creo que gran parte de la identidad histórica de la izquierda pues ha sido la gran expropiación petrolera del general Lázaro, ¿no? Ahora, viéndolo ya desde un punto de vista más feo, muy actual, sabemos que Pemex es la empresa de las empresas más endeudadas que tenemos y nomás no se va a la quiebra pues porque es paraestatal y no queremos resolver la deuda. Usted, a pesar de que sea la mayor pesadilla del general Cárdenas, ¿cree que sería buena idea privatizar? ¡Ay! Me lo volvió el hígado. Vamos a entregar el petróleo a las 7 hermanas, vamos a devolverle el legado de Cárdenas entre escupir y la tumba general. El peor Pemex es el mejor, y además no tiene por qué ser solvente económicamente, tiene funciones de servicio, sirve para construir economía patriótica. No, privatizarla, su puta madre, no privatizar nada. Digamos lo contrario, yo creo que hay algunos sectores que implican nacionalización, la minería de extracción. Órale, Claudia, después de que acabes con Trump, dale su llegue. Sí, bueno, más que una pregunta, es una pregunta, la verdad, que suena fácil de responder, pero en el fondo es un poco más difícil. Aquí tengo un panfletito para ver si me lo puede firmar el rato del comandante Che Guevara, que fue un icono para las juventudes en cierto tiempo, y lo retomo porque creo que hoy en día un diagnóstico de la juventud es que ya no está emancipada. Decía mi compañero de acá lado que se ha derechizado, pero más que derechizado yo veo que se ha despolitizado. Entonces, ¿cómo recuperar de alguna manera ese sentimiento, esa esperanza en los jóvenes? Eso sería todo. Si usted tiene recetas de cocina, transmítelas rápidamente. Si usted tiene recetas patrióticas, circúlelas. Si usted tiene pensamiento crítico, póngalo como nada. Si usted no duerme bien en las noches, chinguese. Si usted tiene una novia reaccionaria, cambie de novia. ¿Cómo demonios levantamos? No levantan ustedes. Pensamiento crítico, visión histórica, trabajando entre todos. Y ahí sí me siento corresponsable con ustedes. Por eso vine a decirles, volvamos a leer la historia de México con otra mirada, con la mirada de la identidad. ¿Quiénes somos, chica? ¿De dónde venimos? Somos la Guardia de Corps con casquete prusiano de Porfirio Díaz o los negros de Galeana, chica. Levanten la mano los que quieren ser como los negros de Galeana. Y ahora levanten la mano los que quieren ser como la Guardia de Corps de Porfirio Díaz. Ahí chingamos porque puse los ejemplos de tal manera que no pudiera perder esta rotación. Gracias.
este evento. La Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública, ANEPAP, hace, a través del Comité Local Elvira Galindo, otorga el presente reconocimiento a Pablo Ignacio Taibo II por su destacada participación como ponente en la conferencia del ciclo Sembrando Historia dentro de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán el día 29 de abril de 2025. Por mi raza durará el espíritu. No sé muy bien qué me regalaron, pero se ve chida, tiene florita. Muchas gracias a todos. Ahora sí, si alguno de ustedes gusta acercarse para su... En orden, por favor. Va a salir esa pregunta.